Sí, José Morales, y sobre todo gracias por invitarme y permitirme estar aquí contigo, Yolilla. Es un placer. Gracias a ti. Pues soy psicoterapeuta, trabajo el tema de trauma, trabajo trauma complejo, ¿no? Ujú. Y me especialicé mucho en técnicas corporales. Pienso que cuando trabajamos cuerpo, la técnica funciona mucho mejor, ¿no? Y entre Sí, el cuerpo, pues hay un tema que es el lenguaje, ¿no? Que tanto sí, corporal como el verbal, ¿no? claro, claro. Qué interesante. Y también he visto que o sea, te has especializado también en todo lo que es tema de como tú dijiste, en todo lo que es tema de comunicación verbal y no verbal. Y sobre todo me llamó la atención la comunicación no violenta. Sí, Si te importaría un poquito comentar de esto, ¿de qué se trata? ¿Qué es comunicación no violenta? ¿Se trata de habilidades sociales? sí, mira, desde el trabajo social, que es mi formación, digamos, oficial, ¿no? Una Sí, cosa importante para mí fue lo que es la comunicación no violenta, ¿no? sí. La comunicación no violenta se puede llamar comunicación colaborativa, incluso apreciativa, ¿no? Ujú. Pero Marshall Rosenberg, que fue el que la creó, fue Sí. un poquito más allá, fue un poquito más en profundidad. Y lo que hace es trabajar el estímulo, ¿no? Más que la causa, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque saber qué es lo que me provoca, ¿no? El hecho de que Ujú. ocurra algo, ¿no? Entonces, eso nos permite sacar más el yo de la persona, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Como comentabas de las habilidades sociales, Ujú. de las habilidades sociales, sí que es cierto que nos sirven para desempeñarnos ante los demás, para podernos comunicar. Es cierto que las relaciones sociales es un arte, ¿no? En la nivel de comunicación. Oh, sí. Sí. Sí, sí, completamente de Vale. acuerdo que es todo un arte, o sea, que es algo tan complejo, ¿no? E incluye tantas cosas que realmente es apasionante saber, ¿no? Que tú has descubierto esta parte de comunicación más efectiva, ¿no? Sí, piensa que una comunicación, una habilidad social, cuando tú te comunicas, la forma en la cual nos comunicamos nos abre y nos cierra las puertas. Una buena conversación te abre puertas y una mala conversación te cierra puertas. Nunca sabemos cuántas puertas se nos abren y se nos cierran a través del lenguaje, a través de la comunicación. Por eso pienso que es súper importante saber comunicar. Exacto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y entonces, si hablamos de comunicación no violenta, Sí. ¿en qué, digamos, cuál es el concepto? Si podrías un poquito detallar. El concepto que tiene la comunicación no violenta es el que, sobre todo, es no evaluar y no juzgar. Ajá. Es como cuando miras por primera vez el mar, que lo observas y no sacas un juicio de ello, no pones Ujú, etiquetas. La comunicación no violenta es poner puentes. El ser ujú, humano o las personas somos emociones, somos sentimientos, pero también somos palabras habitadas. ujú, Y esas palabras habitadas son las que nos van a facilitar una relación desde el sentimiento, desde la emoción, cual me ha provocado. Entonces, el propósito es más significativo es aprender a no juzgar, aprender a identificar lo que son sentimientos y emociones, porque eso nos facilita lo que es la relación. Aún así, ujú. cuando nosotros Sí. nos invitamos a que nos conozcan, es cierto que destapamos nuestra vulnerabilidad, pero mostrarnos vulnerables no es Ujú, malo. ujú. Aprendemos a reconocer y a comprender necesidades. Y esa es la clave, ¿no? El saber recoger nuestras emociones y hacernos responsables de ellas. Pero al fin y al cabo son emociones nuestras. O sea que, según entiendo, es como una metodología, ¿no? Comunicación no violenta es como una metodología que ayuda a comunicar de una forma más honesta, o sea, comunicar de una forma honesta, pero por otra parte respetando en cada momento la percepción y emociones de la otra persona. ¿Es algo así, según entiendo? Sí, es aprender a reconocer tus emociones Propias, que- en primer lugar. propias, claro, Ujú, porque de cada emoción hay algo que está escondido. Cuando a mí alguien hace algo que me irrita, que me lleva a la ira o me lleva al enfado, hay, ujú. hay otra cosa hay un acto que hay detrás que me provoca eso. No me lo provoca lo que me dice la otra persona, es lo que yo entiendo que yo necesito que la otra persona no me da. Qué interesante. Claro, Entonces, de ahí sí, surgen todos los conflictos. de ahí surge el conflicto. Por eso en la comunicación no violenta siempre se habla
de tener un lenguaje positivo, pues un lenguaje sano. Piensa que el lenguaje positivo, que hay muchísimos estudios, te permite una mayor convivencia, incluso contigo mismo. Pero es que hay estudios en el cual que utilizando el lenguaje positivo se viven más años, porque generas, aquí ya hablaríamos de otra línea que es de la parte de la epigenética, ¿no? O cómo nos afecta a la parte genética, ¿no? El conversar, ¿no? Que hay estudios muy buenos por aquí publicados, ¿no? Y hay un escritor que yo lo sigo mucho, que es Luis Castellanos, que justamente siempre habla del lenguaje de la felicidad, ¿no? Ay, qué interesante. Entonces, el lenguaje de felicidad, el lenguaje positivo, ¿qué es? O sea, si puedes dar un ejemplo. El lenguaje positivo es la forma en la cual tú te expresas. Cuando tú escuchas a la gente, Sí. mucha gente se expresa de forma negativa. Tú le Ok. dices a la gente, dime lo más importante que ha pasado en tu vida. Dice, tener un hijo. Sí, esa es la acción. Pero no explicas el que es tener un hijo. No le pones esa emoción, ese sentimiento que es tener ese hijo. O cuando tú dices, no, a mí mi mayor ilusión ha sido viajar a París. Sí. Pero viajar a París es un hecho. ¿Y la emoción de ese hecho? ¿Dónde está? Nos cuesta expresar lo que sentimos. No estamos acostumbrados a ponerle palabras a las emociones. Nos hemos Es, acostumbrado muchas veces a hablar con emoticons, cuando realmente el lenguaje es tan amplio, hay tantas cosas que expresar y no lo hacemos. sí, quizás ahora me acuerdo, ¿no? En máster, cuando hacíamos máster, siempre nuestro maestro, Alejandro Cuellar, él decía, entonces, ¿qué os parece? O cómo fue, ¿no? La clase o lo que sea de lo que, pues, él estaba preguntando. Y la gente, pues, decíamos, bien, y él, pero ¿qué es bien? Especifícame, ¿qué es bien? Claro. ¿Te ha aportado? ¿Te has sentido tal? O sea, nosotros tenemos muy minimizado, ¿no? Nuestro lenguaje. Claro, Ujú. no es lo mismo contar por ejemplo, yo he ido de viaje y fue espectacular, ¿no? Las cosas que he vivido, la gente que he conocido, hace revivir, ¿no? La experiencia. El lenguaje que usamos hace que la persona revive las experiencias, tanto en positivo como en lo negativo. Entonces es interesante saber manejar, ¿no? Estos detalles, estos... Sí, piensa que la motivación es acción. Ujú. La emoción es energía en movimiento. Ya es en inglés, emotion, ¿no? Sí. Energía, movimiento. Porque al fin y al cabo, el cuerpo es vibración. Vibramos, dentro de nosotros resonamos, ¿no? Cuando yo Ujú. hablo contigo y nos reímos, estamos resonando en esa parte, estamos vibrando. Hay una emoción que nos va a llevar a la acción, Ujú. para cualquier cosa, ¿no? Entonces, en la comunicación, la comunicación efectiva es que tu lenguaje sea un lenguaje positivo, que sea motivador. Ujú. Vale, ¿y cómo podemos emplear? O sea, ¿cómo se emplea? ¿No? ¿En qué áreas se emplea y cómo se emplea? Por ejemplo, si tú puedes dar algunos ejemplos en campo personal, por ejemplo, con nuestra pareja o con amistades, y también en el campo profesional. O sea, que si yo soy un empleado y pues quiero, no sé, quiero resolver un conflicto con alguien o quiero pues pedir algo a mi jefe. O todo lo contrario, si soy un jefe y tengo que comunicar algo a un empleado que no hace su tarea bien. Claro, son cosas, situaciones a diario. Estamos envueltos en situaciones muy delicadas con todas las personas que convivimos, que compartimos tiempo y espacio. Entonces es súper importante saber cómo enfocar de tal modo de que yo, por ejemplo, o tú o el que sea honesto, de comunique lo que quiere de una forma positiva, como tú dices, con un lenguaje de felicidad. Eh, y al mismo tiempo que sea pues recibido por otra persona pues de una forma más máximo pues efectiva también, ¿no? Al final no podemos tener control de la otra persona, pero podemos enfocarnos de comunicar nuestro mensaje de una forma pues máximo eficiente. Sí, normalmente cuando el lenguaje de la comunicación no violenta es saber decir no cuando algo no lo quieres Ujú. y saber hacer la negativa de los demás, ¿no? Porque a veces que nos digan que no a algo, eso nos molesta, pero nos molesta porque realmente hay un sentimiento que se nos despierta, que a lo mejor puede ser un sentimiento de abandono, ¿no? Claro. Piensa que muchas veces cuando hablamos
del pasado, hay gente cuando mira hacia el pasado, Ujú, mira desde la culpa, pero cuando mira al futuro, mira desde el miedo. ujú, Entonces, aquí, cuando nosotros nos relacionamos con alguien, esto también lo estamos utilizando. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer qué es lo que soy y dónde estoy. Es decir, yo cuando yo solicito algo, lo tengo que hacer desde el corazón y decir qué es lo que siento y si a mí algo me ha molestado, tengo que aprender a decirlo desde el respeto. Pues ujú, muchas veces en las relaciones de pareja, a veces no se dicen las cosas, llega un momento ujú, en que la gente se explota o se cansa y entonces lo dice todo de golpe. Pero si tú lo vas diciendo en el momento que ocurre, aprendes a ujú, expresarte, quitamos ujú. esa parte reprimida de la que tanto habla Rage, ¿no? Y, Sí. y empezamos a explicar, a explorar qué ocurre cuando yo siento las cosas y la otra persona Ujú, te escucha. Y lo ujú, importante es que quien escucha lo haga sin hacer ningún juicio. Escucha y entiende qué es lo que ocurre, que es la parte de la empatía. ujú, Porque la empatía es una parte importante, porque muchas veces cuando algo no nos interesa, en vez de empatía utilizamos simpatía, porque la simpatía te aleja y la empatía te acerca. Pues cuando la gente cuenta ujú, alguna cosa y te gasta una broma, te está alejando, no quiere meterse en ese problema. Entonces ujú, tú te quedas como que hay algo que no está resuelto, ¿no? ujú, Entonces eso nos sirve pues, para afrontar pues, de las líneas básicas, pues lo que es la culpa, lo que es el miedo y sobre todo la vergüenza. Cuando nosotros tenemos mucha vergüenza y no la trabajamos, hay una parte que se nos va hacia la parte más de ansiedad y de ujú. depresión, ¿no? Entonces aquí ya hablamos del árbol de las adicciones, ¿no? Que realmente todos estamos catalogados en algún punto u otro. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Me gustaría que hablemos un poquito más de casos, por ejemplo, o sea, según entendí que comunicación no violenta se centra en poder comunicar, ¿no? Aquello que a veces tememos comunicar, ¿no? Tememos Sí, comunicar por el miedo al rechazo, tememos comunicar nuestra necesidad o a veces poner un límite, ¿no? A una persona que queremos caer bien o una persona que es, pues, ¿no? Puede ser nuestro superior, puede ser nuestro colega, puede ser nuestra amistad. A veces, pues, valoramos tanto, ¿no? Amistad con alguien y a veces, pues, otra persona incluso puede hacer algo sin darse cuenta, perdón, y hacer algo que, por ejemplo, a uno puede, pues, molestar, ¿no? Y si ujú, no dices en un mes, esta persona hace otra cosa, otra vez no dices y llega el momento después de unas cuantas no, a veces que uno explota, como tú dices, y el otro ni siquiera sabía qué está pasando, no sabía que está haciendo algo que te molesta. claro. Y esto es, yo creo que es algo muy típico de las dinámicas humanas y es algo que tenemos que poner mucho enfoque en trabajarlo porque esto es realmente cómo se construyen relaciones sanas, Sí. pienso yo. Decir algo que cuesta, porque ¿sabes por qué, José? Porque yo pienso que relación sana primero tiene que ser con uno mismo. Sí, Si yo hay algo que me molesta y no lo digo a la otra persona, me estoy traicionando a mí, en primer sí, lugar. Ahora, otra cosa es que me molesta y yo voy y le grito o lo comunico de una forma enojada. Entonces, claro, ahí pues tengo muchas probabilidades de destruir, ¿no? Relación. Entonces, comunicación no conflictiva o no violenta, ¿no? A lo que violenta. pues tú también lo especializaste, Sí, parece que crea, ¿no? Esta posibilidad de expresarnos de una forma ah, comunicando nuestras necesidades o inquietudes sí. y al mismo tiempo respetando a la otra persona, siendo empático, creando la empatía, ¿no? Más que nada. Sí, cuando nosotros logramos crear la empatía a la otra persona, Ujú. se nos abren muchas puertas. Sí, Nos este abren, es, se- claro, porque piensa, detrás de cada emoción hay una necesidad escondida. sí. Si yo estoy trabajando en una empresa pública o privada y a mi jefe le pido un día de vacaciones o le pido una semana y él me dice que no, yo me puedo enfadar. Pero si yo le explico por qué tengo esa necesidad, él también puede Ujú. comprender, es cierto que es mi parte vulnerable,
Ajá. Pero cuando tú muestras tu parte vulnerable, la otra parte también es más compasiva. Claro, porque se crea esta empatía, fíjate. Entonces es cuando empezamos a resonar y a Ujú, entender que el ser humano es un ser social y que necesita relacionarse y relacionarse desde el ujú. ámbito bonito, desde el ámbito positivo, desde el ámbito bueno. Hay unas dinámicas, unas técnicas para trabajar a nivel de liderazgo, que es la línea de la teoría U, que es la parte de co-crear. Ajá, cuéntame más de esto, de Eh, esta. Esto, los niños pequeños, esto ya lo hacen en su casa. Los niños Sí. co-crean, están en su casa, montan una tienda, cogen sábanas y se hacen su cabaña, ¿no? Ujú. O empiezan a jugar. Hay técnicas que se utilizan en algo de la línea de la co-creación, que es, cojo lo que tengo aquí en mi casa y con esto Sí, vamos a crear algo, sí. todos juntos. Pero vamos a crear desde la parte positiva. No voy a deshacer nada de lo que tú hagas, sino lo que voy a hacer es aportar. Voy a aportar crecimiento. Ujú. Ay, fija. Entonces, Ujú. estas técnicas funcionan muy bien, o como quizás la línea del modelo 360 para resolver conflictos, que no se utiliza ninguna palabra, solo se hace a través del dibujo. Ajá, y cuéntame, ¿cómo se hace esto de 360, esta técnica? Una de las que hay es, se cogen dos hojas, en una me dibujas el conflicto y Ujú, en otra me dibujas lo que es la solución al conflicto. Y se hace a través del dibujo. Es una técnica que es muy buena. Son técnicas que también se utilizan para trauma. Yo cuando trabajo procesos de trauma o procesos conflictivos con personas, muchas veces ujú, trabajamos a través del dibujo. Se puede trabajar a través de la música, se puede trabajar a través del baile. Mientras cojas la línea de Bach de los 5 sentidos, sí. puedes coger el que quieras para trabajar un trauma complejo, se hace a través de la mirada. Pero hay traumas complejos que, depende de cómo sea la persona, se hace a través de la parte auditiva, que se utiliza una técnica que es la de sounding. Ujú. O también Eh, hay una. Sí, 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 perdón. perdona, Es que sigue, hablo, sigue, es que sí. hablo mucho, hablo mucho, hablo mucho. No, 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 está bien, por eso quiero que hables mucho. Sí, sí, Ento- termina, perdón. Entonces, dependiendo la persona con la que hablas y la necesidad que tiene, lo que Sí. hacemos, empleamos una técnica u otra. Los niños ya lo hacen muy bien cuando se expresan a través del dibujo. Ujú. Los niños te dibujan una flor y cuando tú dices qué significa esa flor lo significa todo. Esa flor contiene muchas palabras. Directamente quizás no lo sabe hacer, pero a través del dibujo sí que te lo sabe explicar. Entonces, cada persona tiene su técnica para Ujú. trabajar su necesidad. Entonces, el terapeuta, el facilitador, el gestor, quien sea, debe saber cuál es la técnica que mejor se la ajusta Ujú. a esa persona, porque todas las técnicas funcionan para las personas adecuadas. Claro, cada uno es como una cerradura donde tienes que encontrar la llave exacta, ¿no? Sí, por eso nunca hay terapeutas ni buenos ni malos. Hay terapeutas que cogen y hacen lo que tú necesitas y otros hacen otros, que a ti no te va bien, pero a otros sí que les va bien. Por eso todas las Sí. técnicas son buenas y todos los terapeutas son buenos. No conozco a nadie que no lo sea. Ah, genial. Quería, el momento cuando te interrumpí, discúlpame, lo que Sí, quería es especificar qué es el back, porque mucha gente, claro, no saben. Nosotros hemos estudiado la programación neurolingüística, pero hay mucha gente que no saben. Y el back es el sistema representativo del ser humano, que es el visual, o sea, visual, sí, auditivo, sinestésico, auditivo olfativo y gustativo. Es significado que por estas 5 percepciones es como nosotros percibimos la información desde afuera hacia adentro. Entonces, no sé si quieres aportar algo. sí, sí, lo que tú comentabas, ¿no? El back, que es la parte visual, que Sí. estaba muy bien porque cuando trabajamos la mirada es directamente, es una programación directa. Ujú, El sonido es otra programación directa que se trabaja muy bien cuando son técnicas disociativas. Luego ajá, tenemos la parte de la kinestésica, que tenemos el gusto, tenemos el tacto, tenemos ujú, el olor, que cada una, bueno, si trabajas el olor cuando se trabaja el olor, que yo el olor, la parte de aromaterapia no la suelo trabajar yo, la trabaja una compañera mía que es María José Cruz, ajá. que ella cuando trabaja el olor es automáticamente es oler y llevarte al punto de inicio. Sí, sí, sí. Ujú, Y entonces el tacto se trabaja mucho, o yo lo trabajo mucho
Porque cuando trabajas terapia corporal hay una parte que es el contacto. Y cuando tú ves a la persona cuando habla, cómo se mueve, cómo mueves las manos cuando estás hablando, cómo se Ujú, toca, sabes cuál es su necesidad. Entonces, a partir de aquí empezamos a trabajar, ¿no? A trabajar esa parte, esa gestión. Mucha parte de la comunicación no violenta es como yo siento que percibo las cosas. ujú, No sea que ocurran así. Y esa percepción de que como ocurren las cosas, estamos hablando quizás de heridas emocionales que quizás no tengo trabajadas o aún están supurando ujú. o están mal curadas y cuando hay un pequeño roce, otra vez vuelve a brotar. Por eso, la línea de la comunicación no violenta es una de las herramientas que yo utilizo Ujú, para trabajar lo que es la parte de gestión del cambio. La gestión del cambio será eso ujú. muy amplio, pero es una de las técnicas. Am, o sea que gestión de cambio lo incluyes, ¿no? Una parte, digamos, de tu trabajo que incluyes en gestión de cambio es la comunicación no violenta, ¿no? Sí, Porque, porque según entendía, aplicas muchas cosas. O sea, tienes muchos conocimientos, diferentes técnicas, y según que de necesidad, según el, digamos, el cliente que te viene, sus necesidades y sus desafíos, ¿no? Que está enfrentando, tú puedes a ver qué sería lo más efectivo y lo más quizás rápido, ¿no? En cada caso. si estamos haciendo técnicas de comunicación no violenta y Ujú, a una persona se le dispara la rabia, que entra en esa hiper, ¿no? Ese disparo, ujú. digamos, quizá la ventana, ¿no? Cuando uno se siente de demasiado, cambio, ¿no? ¿no? La emoción muy fuerte. Sí, aquí hay un libro que es Cómo hacer amigos no me acuerdo era Cómo hacer amigos, influir sobre las personas. Justamente ese libro habla de la lucha y de la huida, ¿no? Cuando una Ujú, persona entra en esa acción de huida y lucha, ¿no? Que puede ser la rabia, como puede ser la ira, lo que tienes que hacer es llevar a su zona de control. Claro, para llevar a su zona de control, el lenguaje de la comunicación no violenta, hay una parte que te puede estabilizar, pero si hay una emoción o un sentimiento que está predominando, lo que hay que hacer es utilizar otras técnicas para poder trabajar esa línea. Entonces, por eso es bueno complementar con diferentes técnicas ujú. cualquier proceso de cambio. Y todas las técnicas son buenas. Yo trabajo mucho con técnicas de lo que es el control del nervio vago, porque aquí entran diferentes técnicas que se asocian mucho digamos, al simpático parasimpático, ¿no? Que es el control del estrés, el control de la ansiedad, el control de la rabia, ¿no? Ujú. Entonces, y todo eso, muchas veces estos disparadores de ese control corporal lo hacen las palabras. Las palabras son las que te alejan o te acercan, ¿no? Muchas veces a los Ujú. sitios. Hay miradas que también, pero cuando tú hablas por teléfono, son palabras, interpretaciones, lo que tú Sí. ves, lo que tu cuerpo interpreta, que es lo que tú ves. Ujú. Y esa interpretación la marcas tú. Claro, porque es también, bueno, lo que hemos estudiado ya hace muchísimo tiempo, incluso desde programación neurolingüística, es que las mismas palabras pueden ser, y el mismo tono pueden ser interpretadas por 10 personas de 10 formas distintas. Uno puede Sí, recibirlo como algo neutro, otro puede recibirlo como algo pues positivo incluso, y tercero puede recibir como algo, no sé, un poco agresivo, según su experiencia que ha vivido. Le puede despertar, ¿no? Ciertas emociones, pues depende de la experiencia que ha vivido, depende de la herida o la trauma que tiene. sí. Y todo, claro, todo esto se refleja luego a la hora de comunicarnos tanto en el trabajo como en casa, como con amistades. Pues siempre, ¿no? Es imposible que llevemos toda la vida comunicándonos con total comprensión. Ojalá que si fuera posible, pero no lo es. Somos humanos, tenemos muchos defectos, tenemos muchas heridas, tenemos muchas expectativas, ¿no? Que depositamos en otros que queremos que sea cumplido de la manera que nos gustaría y la otra vez pues no queremos aceptar. Y esta no, es como tú dijiste, todo un arte de poder aprender, de comunicar propias necesidades, comunicar, ¿no? De una forma eficiente, simplemente Sí, de poder
a crear más relaciones sanas y que estas relaciones duren, ¿no? Duren toda la vida o máximo que el universo quiere, ¿no? Que duren, ¿no? Que nos enseñen algo, porque yo creo que cada relación, aunque sea corta, aunque sea de 5 minutos, viene a nuestra vida para algo y siempre podemos aprender de ella. Algo que luego nos haga más Sí, mejores personas. a mí me gusta mucho cuando hacemos talleres o cursos, ¿no? Yo le Ujú. digo a la gente, digo, yo también aprendo de vosotros, porque yo me paro y tomo nota. Cuando a mí una persona, un asistente me cuenta, me explica, si me parece interesante, tomo nota, le digo, esto me parece muy interesante lo que me estás contando. Nunca Ujú. dejas de aprender. Nunca dejes de aprender, sí. Somos, somos transportadores de conocimiento, pero todo el Sí, mundo transporta conocimiento y aprendes de cualquier persona. Y eso me parece tan bonito, sí, el poder mm, recibir. sí, de poder siempre, ¿no? De tener quizás cierta humildad, ¿no? ¿Quién decía de los famosos filósofos de que cada vez que sé más cosas, sé que no sé nada, ¿no? Que era alguien, ¿no? No, Einstein, alguien era de estos de muy no, famosos filósofos antiguos. no, no, no me acuerdo, pero Ujú, sí, sí que sé que cada vez sé menos, porque cuando vas aprendiendo nuevas técnicas, son nuevos enfoques, y ujú, dices, todo es lo mismo. Sí, todo se parece, porque todo se parece, porque no hay nada inventado. ujú, Es decir, siempre lo que hacemos es reunirlo, ¿no? Estamos con un equipo de gente trabajando en un nuevo formato que es la bioconducta, ¿no? Cómo el lenguaje es capaz de cambiar nuestra parte celular, ¿no? O cómo el lenguaje positivo es capaz de mejorar, ¿no? Porque ujú. las enfermedades, las emociones, nos Sí, enferman. Dime, claro. dime qué enfermedad tienes y te diré qué emoción te ataca, ¿no? Ajá, Que es lo que llamamos la enfermedad del síntoma. Entramos en el caos. exacto. El cuerpo entra en el caos de la enfermedad y es cuando una emoción que tú tienes reprimida, que no sueltas, te está enfermando. Mm, Y muchas de las enfermedades eh, que no tienen una línea, una salida, que no están ujú, identificadas, son causadas por emociones. Cuando en mi curso, mi profesora es Janina Fischer. Janina Fischer es una de las mejores personas sobre trauma a nivel ujú, mundial, ¿no? Estoy estudiando con ella, es mi profesora, vamos. Y ella nos comenta que en Estados Unidos están haciendo los estudios de enfermedades que han tenido importantes inmunes, ujú. cómo están asociados los traumas. Claro, ya te das cuenta que una emoción mal trabajada, una emoción reprimida, una emoción no explicada, Ujú. es una enfermedad segura. ¿Cuál? No lo sé, pero es una enfermedad. Por eso el desafío es, si queremos estar sanos, tenemos que comunicar nuestras emociones. Y Sí, tenemos que entender que siempre cuando hay una emoción muy exagerada, por ejemplo, o sea, es normal si alguien te hace algo y es desagradable y que uno se enfada, ¿no? Pero otra cosa es que si uno se enfada y luego no duerme noches, ¿no? Está claro. con esta ira todo el día, desde por la mañana hasta que se despierta, hasta que se acuesta. Entonces, estos son tipos de emociones que hay que trabajarlos de forma urgente, porque luego se traduce, ¿no? En una enfermedad o seguro, o sea en algo, ¿no? Un malestar o tensión o lo que sea, o bien también puede traducirse en una enfermedad más seria. Sí, claro. La gente cuando tiene dolor, hay gente que tiene dolor y dice, tengo dolor, y hay gente que tiene dolor y lo convierte en sufrimiento. Ujú, Cuando tú conviertes el dolor en sufrimiento, es cuando estás alentando a enfermar tu cuerpo. Porque es lo que tú comentabas. Me duermo con eso, me despierto con eso y no salgo de ahí. ujú. Entonces, lo que tenemos que aprender es, sí, tengo dolor, pero no lo voy a convertir en sufrimiento. Claro, porque luego está la elección, ¿dónde está mi enfoque? Si me duele, entonces vale, ¿qué lo genera? ¿No? Voy a investigar qué lo genera, qué puedo hacer para solucionarlo. ¿Por qué Mm. siento esta ira? ¿Por qué siento esta rabia? ¿Qué hace que yo sienta en esta medida? Si todo fuera genial en mi vida, si ahora me hubiera tocado, yo siempre pienso de esta manera. De hecho, un tip que lo hago para mí personalmente, si algo sucede, ¿no? Con una persona en una situación
y siento esta pues intensidad de emociones negativas y pienso de esta forma. Si ahora mismo se hubiera cumplido, no sé, un gran sueño mío, o por ejemplo, me hubiera tocado la lotería, ¿esto tendría la misma importancia? Si es así, entonces vale, lo acepto, pero normalmente no lo es. Es significado que yo tengo otras cuestiones que quizás me enfadan o no estoy satisfecha y esto es como una gota última, ¿no?, en la taza. Entonces ahí es donde tengo que trabajar porque no es la culpa de la otra persona o del mundo o de la situación, sino hay cuestiones que pues tengo que trabajar yo, ¿no? Claro, porque esa parte que tú quieres conseguir o que solicitas y no consigues, Ujú. si rascamos, hay otra necesidad distinta. Cuando a lo mejor tú dices, no, yo quiero hacer esto, o quiero hablar con alguien, o quiero partir hacia un lugar, ¿no? Y cuando eso no se cumple, hay una necesidad aparte. Y esa necesidad no es nueva para ti. Es una necesidad que ya te resuena. El tema está que no llegamos a plantarle cara. Porque Ujú, cuando tenemos que rascarnos un poco, ujú, y siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Porque a mí me hace gracia la gente que me dice, no, yo no voy a terapia porque ya hice un curso sobre esto. Y yo lo explico. Digo, un dentista sí. tiene todas las herramientas para quitarse una caries, pero él a sí mismo no se la puede quitar. Necesita de otro dentista que tenga las mismas herramientas. Siempre pongo ese ejemplo. Ujú, Entonces, ujú, cuando yo quiero trabajar algo sobre mí, tengo la certeza de que si lo quiero hacer bien, yo no me lo puedo hacer. ujú, Necesito a otro profesional. Yo voy una vez al mes a una psicoterapeuta a que revise que yo estoy bien. ujú, Porque todo terapeuta o psicoterapeuta debe tener a alguien que vele porque él está bien. Porque claro, si yo me digo a mí, yo estoy bien, y si no lo estoy, alguien me lo tenía que decir. Igual ya, que esa terapeuta irá a otra persona a que también la supervise. vale. Porque si no nos supervisan, ¿cómo sabemos que estamos bien? ¿Cómo sabemos que lo que estamos diciendo, aportando, no lo digo desde mi necesidad, o desde Ujú, mi problema, o desde mi afectación? Entonces, alguien tiene que velar que decirme, usted, José Manuel Morales, usted está bien y puede seguir haciendo. O me dice, no, usted está en un momento muy estresado y usted no puede hacer terapia. Porque ujú. cuando lo que usted vaya a decir, lo va a decir desde su dolor, o desde su sufrimiento, o su necesidad. Entonces, voy a aconsejar mal a todos mis clientes. Mm. Sí, yo de hecho puedo hacer un paralelo, porque lo que tú dices que lo mismo o sea, tú lo tomas de una forma responsable, ¿no? Y consciente de que pues tienes que estar, ¿no?, en mejor estado tú para poder servir a los demás. Entonces yo creo que lo mismo sucede, ¿no?, a los directivos, por Ujú. ejemplo, eh, que si tienen sus problemas propios, igualmente no pueden dar las mismas soluciones y estar en el mismo nivel para su equipo si enfrentan simplemente una situación, ¿no?, estresante en su vida personal, por ejemplo, o en el Sí. trabajo mismo. Ujú. Ya su respuesta será muy distinta, su lenguaje puede ser muy distinto de comunicar una información a un empleado, un subordinado o a un compañero de trabajo, porque está influenciado bajo un estado emocional que no es constructivo, ¿no? Entonces es bueno que tanto especialistas como cualquier persona que haga este chequeo de vez en cuando, ¿no?, con alguien que es especialista en el tema, para simplemente poder dar, ¿no?, lo mejor de nosotros en cada situación que vivimos. Claro. Sí, Sí. vale. Sí, sí, normalmente las empresas, yo hago procesos de counseling para empresas. Ujú. Hay empresas que ya tienen counselors dentro de la empresa. Hay empresas Sí. que lo hacen a través del departamento de prevención de Ujú. riesgos laborales, ¿no? Para el tema de conflictos. Y cuando son temas quizás que se puede comprometer dentro de la misma empresa o están dentro del mismo equipo, lo que haces es contratan a un profesional de fuera, ¿no?
Sí. para trabajar esta línea, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los profesionales de fuera o qué hago yo? Pues, ¿qué haces? Pues el hecho de que quites el conflicto o unas el vínculo, impulsas a que las personas se puedan desarrollar mucho mejor, aumentas lo que es Ujú, la productividad, reduces la parte conflictiva, aprenden a separar digamos, el conflicto de lo que es importante y de lo que no. Que esto ujú. también es bueno, ¿no? Hay departamentos, hay empresas que tienen a personas fijas. Cuando una persona, o te contratan, yo hay una empresa que yo le hago servicio, que cuando sus trabajadores vienen con problemas fuertes de casa al trabajo, mi misión es que ese problema deje de ser un problema Ujú, o que vean que no es un problema, porque si no afecta a la productividad de la empresa. claro, obviamente. Entonces, hay empresas que ya ponen profesionales externos o internos O en su para que, plantilla. Ujú. para que esto no ocurra. Porque una persona que viene con los problemas de su casa reduce la producción en la empresa, porque puede Mm, contaminar. Encima, si es exacto. una, si es una persona que es muy hábil en el lenguaje, va a contaminar toda la plantilla y esa plantilla va a dejar de ser productiva. De hecho, aquí en Barcelona, fue Sí. creo que hace un año o ahí, había hablado con el director de la tienda Louis Vuitton, que es una tienda simplemente de productos de lujo, Sí, y él me dijo que, bueno, ellos tenían en aquella época en la plantilla de Paseo de Gracia, en una sola tienda, 80 personas, y que tenían un coach solo para esto, para su plantilla. claro. O sea, una persona, ¿no? Un puesto fijo de un coach para poder pues, gestionar todos estos temas del equipo, o sea, de cada persona en particular. Y obviamente ahí seguro que también hacían pues, cosas dinámicas del equipo, etcétera. Pero la cuestión es que lo han tomado, ¿no? De una forma tan responsable porque saben que la productividad, los resultados, dependen de las personas. ¿Y personas de qué dependen? Pues de las emociones. Porque muchas veces, por mucho que tú sabes que tienes que hacer, lo vas a hacer en base del estado emocional que estás. Y es importante. Sí. Mira, piensa que las empresas que quieren ganar en productividad y quieren ganar en calidad, apuestan por el capital humano. El capital humano es el valor intrínseco de las personas. Tú valorizas a tu personal y tu empresa con el mismo dinero será mucho más productiva. Cuando tú valorizas, generas riqueza dentro de la empresa. Y la Seguramente. riqueza es productividad. Y hay muchos menos conflictos a nivel laboral. Se generan otros, pero, pero esto no. Sí, el ser humano siempre está vinculado a algún tipo de a veces de De problemática, ¿no? Pero conflicto, bueno, de inquietud. Bueno, es normal, sí. sobre todo en equipos pues grandes y tal. La cuestión es cómo empresa lo maneja, ¿no? Porque al final y al cabo, em, recursos humanos y ciertos departamentos ya pues tienen para esto estudiado y saben, ¿no? Que personas en general Ujú. creamos desafíos, somos a veces desafiantes, sea las personas más queridas a veces lo pueden ser en momentos difíciles. Entonces, cuestiones como empresa abordan, ¿no? Esta cuestión para poder pues tener el máximo control y mejores resultados para todos. Además, yo estoy pensando que ahora, en momento de cuarentena, ahora que el modelo, digamos, la economía está cambiando, muchos modelos de negocios están cambiando, se están digitalizando muchísimo, ¿no? Muchos puestos de trabajo pues trabajan desde casa, o sea, se está fomentando el teletrabajo y cuando acabe la cuarentena pues el mundo ya no será el mismo. Entonces yo creo que ahora es un momento muy oportuno para que las empresas piensan en, sobre todo, yo pienso que la empresa va según las decisiones de líderes, ¿no? De la misma empresa. Entonces, que los líderes empiezan a plantearse un poco de, por una parte, obviamente, adaptarse a nueva forma de trabajar, pero también que, bueno, en este momento de tanta incertidumbre, un momento de cambio, tenemos
todos nosotros y sobre todo los líderes tienen que aprender a gestionar estos cambios y sacar el mejor partido de toda la situación, lo que está sucediendo. Y esto es posible hacer solo si una persona pues domina su propio estrés, domina sus propias emociones y es capaz de tener una visión pues objetiva y tomar decisiones pues que beneficien a la empresa a medio y largo plazo, ¿no? Y a todos. Sí, hombre, mira, piensa, esto que comentabas del teletrabajo, ¿no? Ujú, Cuando cambien la parte social, ¿no? Y digan, vale, todos a hacer, vamos a trabajar más tiempo desde casa. ujú. El ser humano necesita sociabilizar. Necesitamos conectar con la gente. Si, Sí, si a ti te pusieran un buen sueldo y solo trabajar desde casa, acabarás teniendo otros problemas, porque no te comunicarías con nadie. El teletrabajo estará muy bien, pero se tendrá que regular muy bien. claro, se tendrá que, o sea, crearse un modelo también de cómo gestionar todo lo que es equipo para que sea máximo eficiente, ¿no? En nuevas condiciones. Claro, y para que las personas que están trabajando en casa no caigan en otras partes de no me comunico, no me relaciono, me levanto, estoy en casa, no salgo de casa, salgo a comprar, preparo cosas, pero siempre trabajo en casa. Entonces, ¿dónde están mis compañeros? Tengo, Claro, tengo tiene amigos, que... tengo amigos virtuales y yo quiero tener mis amigos pues, para tomar un café, para hablar, quedamos para desayunar, quedamos para salir. Cambia tanto el modelo social Ujú. que nacerían, bueno, nosotros los que llegamos a facilitar, tendríamos más negocio, porque teníamos que dar herramientas a las personas, pero ese no sería lo correcto, eso no sería lo correcto. Lo correcto sería regularizar que el teletrabajo está muy bien en casa, Ujú. pero hay que, Hay que hay saber que cómo estimular, ¿no? A las personas que mantengan, ¿no? Esta sensación de que son parte de equipo, que sí que hay sí, compañeros que están al lado, ¿no? Pero simplemente que no están al lado físicamente, ¿no? Son muchos retos que plantea pues la época de hoy, tanto para todos, ¿no? Para nosotros también, cómo llegar a nuestros clientes, para empresarios, cómo llegar a sus clientes, cómo llegar a sus trabajadores también. ujú, Y bueno, es cuestión de reinventarnos, de sacar, yo siempre digo que tenemos que sacar partido, ¿no? Sacar lo mejor, porque nosotros decidimos si es un final o si es un comienzo. Todo lo que es en un cambio siempre se desconstruye algo, pero también se construye algo. En nuestras manos está de construir algo que sea, pues, un mundo mejor, que pues nos sí, funcione mejor que ha sido hasta ahora. Bueno, brevemente, José, por favor, sí. coméntame tu formato de trabajar con empresas. ¿Tú ofreces el coaching personal? ¿Tú también ofreces formaciones grupales? Sí. ¿Cómo tú trabajas? Para que la gente que sepan, a lo mejor algún Mira, empresario pues, te quiere sí, contratar. sí. Mira, hay una parte que son talleres, que Ujú. se hacen talleres grupales, Sí. se hacen con grupos pequeños. Ujú. Luego se hacen tutorías y seguimientos. Si se Vale. viene de un conflicto, primero lo que hacemos es que es saber qué es lo que las partes, ¿no? qué es lo que ha pasado. Y entonces lo que Ujú. hacemos es cómo organizamos esta parte. No hace mucho estuvimos en una empresa que el 98% de los trabajadores tienen diversidad funcional. Entonces, aquí se trabaja desde otro modelo, ¿no? Es decir, hay Ujú. una parte dependiendo de quién asista, ¿no? Incluso Ujú. el propio directivo estaba dentro de las dinámicas de trabajo, porque tiene que estar. Claro, claro Estaba que allí sí. y entonces cuando hacíamos la dinámica, bueno, fue muy bien. La verdad es que se integraron todos bastante bien y la parte de gestión de la empresa ha cambiado. Hay muchas menos bajas laborales Ajá, mira. o menos ausencias, ¿no? Es decir, que la parte de equipo está muy bien y luego de ahí hicimos el trabajo individual. Hay una parte de seguimiento de trabajo individual porque es cierto que se despiertan Sí. muchas veces temores o se despiertan miedos, ¿no? Ujú. Y lo que hacemos es hacemos trabajos individuales incluso para inquietudes, ¿no? Lo que hacemos es sacar el máximo rendimiento de cada persona, ¿no? Vale. Para que se pueda producir mucho más. Muy bien. José, pues Sí, para terminar,
que, pues ya que hemos comenzado, contigo se podría hablar de hecho horas y horas porque sabes tantas cosas y bueno, después no, de un tema se apetece hablar del otro porque hay tantos temas, ¿no?, que están relacionados. De todos modos, pues quizás seguramente que haremos un otro vídeo más adelante. De todos modos, para terminar este vídeo, me gustaría que des los 3 consejos para poder llevar a práctica la comunicación no violenta, la comunicación pues constructiva, que lo puede aplicar cualquier persona, tanto en su trabajo, en su vida personal. Pues son muy sencillos. La verdad es que, y no voy a explicar nada nuevo que no se sepa, ¿no? El primero es aprender a escuchar sin juzgar. Es decir, no juzgar. Cuando tú ves algo, cuando te explican algo, es no juzgar. Porque lo que ocurre es lo que la persona tiene. El segundo consejo sería aprender a escuchar sin dar una opinión, a no ser que te la pidan. La gente tiende a cuando alguien da una opinión, automáticamente el otro ya tiene la respuesta. O ya sabe lo que te pasa, o opina. Y dices, sí, pero yo es que te lo he explicado, pero no te he pedido la opinión. Es aprender a escuchar sin dar una opinión. Y lo tercero, que es muy básico, y es sonreír. Una sonrisa no tiene valor hasta que se da. Pero la sonrisa es la mejor herramienta para una comunicación no violenta. Exacto. Claro, porque si yo digo algo que no me gusta, pero lo comunico, ¿no?, acompañado con un lenguaje no verbal, pues agradable, que me sigues agradando, simplemente lo que no me agrada es esto lo que haces, ¿no? Entonces hace que nuestro lenguaje pues funcione mejor, ¿no? Claro, si tú tienes que decir algo que no digo que lo digas seria, que lo digas sonriente. La percepción de la otra persona no es igual. Cambia. Incluso cuando tú vas yo muchas veces cuando voy a tomar un cortado digo, Camilo, quiero un cortado. Digo, pero lo quiero con sonrisa. Muchas veces la gente trabaja. Sí, porque ¡Qué el cortado no bueno! sabe igual. No sabe igual el cortado. Si me lo trae con una sonrisa. La gente no sabe trabajar feliz en su trabajo. No disfruta de lo que tiene. Entonces, estas técnicas sirven para motivar a la gente a nivel laboral. Es muy fácil. Muy fácil. Bueno, es bueno recordar, ¿no?, cosas fáciles, pero muchas veces que no recordamos de ellas y no los ponemos en práctica. Sí. José, es un enorme placer de compartir este rato contigo. Igualmente. Por eso seguramente que adelante volveremos a hacer alguna otra entrevista para algún otro tema, porque sabes tanto que es muy interesante de grabar algún vídeo contigo. Por invitarme. Gracias a ti. Y nada, entonces aquí pues terminamos. Te agradezco muchísimo, agradezco a todos que han visto este vídeo. Espero que os ha aportado, ¿no?, nuestro granito de arena entre yo y José. Y nada, si tenéis preguntas, siempre podéis encontrar a José Manuel Morales. Voy a poner el link a su red social, a LinkedIn, y siempre podéis contactarlo para lo que pues necesitáis. Así que un gran abrazo y que tengas un súper día. Con sonrisa. Hasta luego. Gracias a todos por escucharnos. Un fuerte abrazo. Gracias.